familia que nos acompañan, casas hermanas, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Ánimo, ánimo, qué bueno que amanecen con bien, yo también, por la gracia de Dios. Mi nombre es Carlos Rubén Preciado Dueñas, un adicto más en proceso de recuperación. Vamos a iniciar esta videoconferencia, no sin antes pedirles de la manera más atenta y cordial que desconectemos nuestros audios para que esta reunión lleve su curso como debe de ser. A continuación, voy a presentar los reglamentos que tenemos que seguir. Gracias. Tá. Olha, meu, vamos tomar café y estoy allá terapia porque ya se volvió. Me sale justo hasta con el ojo pelado. A ver, con el mío no carga. Por favor de desconectar sus audios, por favor. Buenos días, compañeras y compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a una conferencia más, en la cual les pedimos su total atención, para que su desarrollo sea un completo aprovechamiento en su proceso de rehabilitación. A continuación, les presentamos las reglas requeridas para esta reunión. Se prohíbe tener los micrófonos abiertos mientras el ponente está participando, esto con el objetivo de respetar su espacio. Todas las personas y salas conectadas mantendrán la atención con sus cámaras dirigidas únicamente al ponente. Habrá un responsable elegido en las salas. Si es requerido para participar, retroalimenta el tema expuesto. Evita la distorsión con comentarios ajenos y pérdida de tiempo. Queda estrictamente prohibido realizar otras actividades en las salas audiovisuales mientras está la conferencia, manteniendo el orden al estar todas y todos sentados. Los compañeros que no sigan las reglas anteriormente descritas serán restringidos o expulsados de la reunión según sea el caso. Por su atención, muchas gracias. Atentamente, Vivir para Servir. El señor licenciado Tomás López Hernández, organizador vanguardista en estrategias y conceptos informativos para los programas de recuperación. CREA Zona 1 AC. Gracias, gracias, compañeros, compañeras que nos acompañan, familia, casas hermanas, como lo pueden ver, estos son los reglamentos que tenemos que seguir. A continuación voy a presentar a nuestra expositora invitada, quien es la psicóloga Mayra Almanza Flores, de CREAT Zona 1C, Jutepec, Morelos, y el tema que nos va a impartir es la aceptación a mi enfermedad. Bienvenida, licenciada Mayra Almanza Flores. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, pues me presento, como ya me hicieron favor, mi nombre es Mayra Almanza y bueno, el día de hoy vamos a comentar este tema que ya hemos mencionado, que es la aceptación a mi enfermedad, ¿de acuerdo? Primero me gustaría comenzar con una frase que es, primero es lo primero. Este es un axioma. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una cosa que no es necesario explicarla por el simple hecho de estarla viendo, la entendemos. Ejemplo, el pizarrón es blanco, ¿sí? Lo vemos y vemos que el pizarrón es blanco, ¿cierto? Ahí ya queda claro. Entonces, empezamos. Primero es lo primero. ¿Cuál es lo primero? Lo que necesitamos. Hay leche. Primero que nada, ¿perdón? Hola, hola. Ok, creo que hay un micrófono por ahí abierto. Les decía, un axioma es una aclaración de una cosa que ya está hecha. Sí, por ejemplo, pizarrón es blanco. Les decía, no necesita comprobación, ya está hecho. Eso es un axioma. Y bueno, primero es lo primero.
Primero tenemos que dejar de drogarnos, salvar su vida, ¿sí? Eh, Eso es lo primero. Y para podernos dejar de drogar, primero tuvimos que encerrarnos en una institución, ya sean cerrados de manera voluntaria o quizá pues los Cuatro Fantásticos fueron por ustedes. El punto es que, bueno, ya nos encontramos en un internamiento. Aquí lo importante es detener el consumo de la droga, ¿de acuerdo? La adicción del consumo avanza, va creciendo, algo muy sencillo. Así como empezaste a drogarte, no terminaste de drogarte. Empezaste en el jijiji, jajaja, en el relajo, creo que todos recuerdan, ¿verdad? En la fiesta, el cotorreo, y bueno, empezamos de vez en cuando, ¿y qué pasó? Terminamos drogándonos diario, a cada rato, todo el día. ¿Qué quiere decir? Que la drogadicción, que la drogadicción aumentó, ¿sí? Cuando llegas a una institución en la que estamos, la drogadicción se detiene, ya no te drogas. Pero si no tratas tu enfermedad emocional, tus broncas mentales, esas sí crecen. Detenemos lo que es el consumo de momento, pero las broncas mentales, las broncas emocionales siguen creciendo. La adicción la detuvimos, cierto, pero ahora tenemos que someternos a un proceso de rehabilitación para que esa enfermedad emocional, psicoemocional, mm, no siga creciendo, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de estar sometido dentro de un proceso de rehabilitación, dentro de un internamiento. Primero es lo primero, déjate de drogar. Ahorita donde se encuentran, en esta institución, en el centro de rehabilitación, pues bueno, ya nos estamos dejando de drogar, ¿de acuerdo? Lo urgente, lo que te llevó a un centro a rehabilitarte, pedir ayuda voluntaria o no, pues es tu drogadicción. ¿Qué hacemos con la drogadicción? Supongo que ya pasaste por el filtro del médico, quizá por una valoración psicológica, y ahora te encuentras en óptimas condiciones para poder empezar a recibir una psicoterapia grupal, psicoterapia individual, para atender la parte emocional. Digamos que ya estamos aptos para empezar a emprender lo que es este trabajo. Ya hemos pasado por este síndrome de abstinencia y ahora, bueno, ya nos encontramos en la sala escuchando ahorita en este momento esta conferencia, ¿de acuerdo? Y bueno, recibiendo esta terapia. De manera que para que empecemos a abordar la problemática de la drogadicción hay que concientizarnos. Como su nombre lo dice, de este tema es aceptar la enfermedad. El primer objetivo para poder iniciar, empezar a aceptar la enfermedad, yo parto del conocimiento, ¿sí? Empezar a conocer la enfermedad de la drogadicción, ¿de acuerdo? O del alcoholismo, si es el caso. O quizá tengas algún problema de adicción al sexo, al alcoholismo, a cualquier tipo de droga. Es una adicción, ¿de acuerdo? Pero tenemos que conocer la enfermedad, ¿de acuerdo? Recordemos bueno, una adicción tenemos que trabajarla, ¿no? ¿Cómo podemos conocer, em, para qué me sirve conocer lo que es mi adicción? ¿Qué objetivo tiene conocer la enfermedad de mi adicción? El objetivo es que aceptes que tienes un problema de drogadicción. Y lo más difícil, yo creo que está cañón, primero que era en un proceso de rehabilitación, lo más difícil, sin duda, es la aceptación. Tú acuérdate, yo creo que cada uno de ustedes se acuerda cuántas veces su mamá les dijo, ya deja de drogarte, ya deja de fumar eso, que no puedes, no tienes voluntad. ¿Y qué decíamos? Sí, jefa, no te preocupes, ¿no? De volada, cuando yo quiera, la dejo. Pero ¿qué pasó?
Nunca quisiste, nunca la dejaste. Y bueno, de manera que aceptar solamente existe cuando hay conocimiento, ¿de acuerdo? Y para que haya conocimiento, tiene que haber honestidad. Primero que nada, honestidad. ¿Por qué honestidad? Porque tienes que hablar toda tu drogadicción. No puedes tomar conciencia y aceptar que tienes un problema si no hablas tu drogadicción. ¿De acuerdo? El instrumento principal y poderoso para un adicto que tiene en su interior es hablar todo lo que tú viviste en tu drogadicción. Desde que empezaste a drogarte, ¿cómo es que se lleva a cabo una conciencia de historia de consumo? Eso es lo que tenemos que hacer para empezar a reconocer, ¿de acuerdo? Tomar conciencia de la historia de consumo. Y bueno, esto lo hacemos a través de las actividades realizadas en el interior del centro de rehabilitación. Obviamente dentro de la terapia grupal, dentro de las tribunas, todas estas actividades están encaminadas a la liberación de emociones, justo lo que mencionaba, ¿sí? Qué importante es hablar, qué importante es empezar a reconocer la enfermedad. Por supuesto, también hay psicoterapia grupal, tienen un psicólogo, tienen su padrino. Esas actividades, ahí en esas actividades que realizan, en el padrino, con el psicólogo, tienen que hablar su historia de adicción, pero con honestidad. ¿Recuerdan? Y esta es la primera dificultad con la que uno se encuentra. Reconocer cómo empezaste a drogarte. ¿En qué situaciones te encontrabas antes de drogarte? ¿Vivías con tus papás? Desde pequeño veías alcoholismo, tal vez tu papá, veías que en la calle fumaban, algunos se aventaban sus pases, ¿verdad? Y empezaste a ver cómo se drogaban. Quizá en ese momento te surgió curiosidad de preguntarte qué se sentirá. Quiero que tomes mucha atención en esto, porque ahí empieza el origen del conocimiento de tu enfermedad, ¿sí? Antes de que tú te drogaras, antes de todo, antes de que consumieras la primera sustancia o lo que haya sido, a lo mejor tu primer contacto con la droga fue haberte aventado una cuba de alcohol, un churro de mota, pero eso es el contacto directo. Pero antes del contacto directo, es decir, antes de que la consumieras, tuviste un contacto indirecto. Es decir, primero viste algo o alguien fumando, ese es el contacto indirecto. Ahí empieza tu historia de adicción, porque desde ahí se ve la experiencia que tuviste en relación a la sustancia. Vamos a hablar de la adicción. ¿Cómo se prolonga la adicción? Eh, de manera que antes de que tú te drogaras, ya había en ti curiosidad, como lo mencionaba. No había deseo, ¿de acuerdo? Si acaso había deseo, es deseo saber qué se siente, ¿sí? ¿Qué se siente consumir, qué se siente beber, qué se siente esto? Pero no había como tal así, ¿cómo se me antoja un toque de mota? ¿No? ¿Cómo se te va a antojar algo que no has probado? Era la curiosidad primero lo que sentían. Todavía no existía ese deseo. Nada más existía esa curiosidad, ¿no? Ese deseo de saber qué se siente. ¿Por qué mi papá se pone bien pedo? ¿No? Yo creo que, pues tal vez es porque se siente padre, se siente chido. Y ahí es como se les va generando esa curiosidad. Y bueno, entonces, cuando uno empieza en su proceso de rehabilitación, debe de empezar desde el momento en que hiciste, como ya mencioné, tu primer contacto con la sustancia. ¿De acuerdo? Recuerda la primera vez que te drogaste, que te alcoholizaste. ¿Qué edad tenías? No sé, 12, 15, 10 años. Y el primer contacto que quizá tuviste fue con alcohol. ¿Mm? Eh, fíjate, supongamos que antes ya te habías tomado unas cubas, ¿no? Pero no te hicieron efecto.
te las tomaste y ya, ¿no? La historia de tu adicción cuenta desde la primera vez que consumiste, pero que te hizo efecto, ¿sí? Ahí es donde empieza el conteo del tiempo del uso de la adicción. Justo ahí empieza. ¿Por qué? Porque una vez que experimentas el efecto de la sustancia, una vez que ya lo experimentaste, ese efecto, la experiencia del efecto lo que hace es que ya jamás se borra, ¿de acuerdo? Y esa primera vez que experimentaste el efecto, ya sea con alcohol, mota, cristal, lo que hayas consumido, esa primera vez es un acto inaugural. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Inaugural. Una experiencia nueva a tu mente, a tus emociones, a tu cuerpo, ¿sí? Una primera experiencia. Esa primera experiencia, porque fue la primera vez que te hizo efecto la sustancia, se queda grabada como una huella imborrable. Esta huella imborrable, este recuerdo de cómo se sintió cuando te drogaste por primera vez, es el inicio de la obsesión. Ahí inicia la obsesión mental de volver a hacer uso de la droga. Es decir, la obsesión a la droga empieza desde el primer contacto que experimentaste con la sustancia. Y esta obsesión ahora sí es deseo, ¿de acuerdo? El deseo de volver a tener la experiencia, el mismo efecto, ¿sí? Cómo me sentí ayer cuando me puse bien borracho, cuando me puse bien pasado con la droga. A partir de ahí te vuelves a alcoholizar seguido, te vuelves a drogar seguido, la semana que sigue, y luego seguimos otro día, y más sucesivamente, a los 12, a los 13, a los 15, seguimos aumentando, ¿sí? Y más adelante fumamos, probamos otra droga, ¿no? Tal vez marihuana, cocaína, no sé. Pero bueno, de 10 a 15 años pasaron 5 años de consumo, y pasaron a lo mejor meses sin consumir, ¿cierto? Pero ya te quedó esta experiencia, ¿sí? A lo mejor algunos consumían y después de 15 años de estar consumiendo, el efecto ya es más poderoso, ¿cierto? Cada vez que consumen se dieron cuenta que el efecto es más fuerte, más fuerte, más fuerte y más fuerte. Hay veces que en ese tiempo, em, a lo mejor hasta los 18 inician consumo de cocaína, quizá. Y en todos estos años de los 10 a los 18 empiezan a experimentar con otras drogas, ¿sí? Solventes, coca, peyote y bueno, tantas más, ¿no? Tantas drogas que hay. Y bueno, resistol, que bueno, hoy en día hemos visto que hay muchas drogas, ¿de acuerdo? Han experimentado todos con diferentes drogas. Aquí la cosa es que, bueno, consumen de todo, ¿sí? Lo que fuera, pero siempre persiste tal vez alcohol, tal vez marihuana, que fue de inicio, ¿sí? Hay momentos en los que tal vez dejan de drogarse, tal vez 2 meses, pero después vuelven a consumir. Hay chavos que luego dicen, no, sí puedo dejarla, ¿no? No hay problema. Fui a Chalma y juré un año sin drogarme, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? Lo celebré pues bebiendo mucho, ¿no? Porque ya había jurado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no lo hicieron? Pues sí, a lo mejor dejaste años sin drogarte, pero te volviste a drogar. Ese año de abstinencia también forma parte de tu historia de drogadicción, ¿sí? No resta, suma. Quizá hay personas que llegan a los centros, ya están más o menos bien, unos meses, salen y se vuelven a drogar, ¿no? Vuelven a recaer. Creo que todos lo han visto. Y dice, no, pues me aventé un proceso de 3 años, 2 años y te volviste a drogar. Sí, pues esos 3 años ahora son parte de tu historia de tu adicción. Te voy a decir una cosa, la droga y el alcohol se deja una vez
y para siempre. ¿De acuerdo? Para siempre. Es tajante este proceso de adicción. Una vez que ya lo dejaste, es una vez y para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, aunque hayas pasado tiempo sin drogarte, aunque hayas pasado años sin consumo, meses sin consumo y vuelves a hacer uso, esto lo seguimos agregando a la parte de tu historia de adicción. ¿De acuerdo? De manera que, bueno, tal vez tú a los 18 años ya estabas en la preparatoria, ¿no? Los que estudiaron, a lo mejor otros no estaban estudiando, pero a los 18 años eh, les gustó tanto el relajo que, bueno, dejaron de estudiar, ¿cierto? Se sumen en la droga, están en el consumo y eso todavía le seguimos agregando también eh, a la historia de consumo. A los 21, a los 22, los encierran en un centro de rehabilitación, ¿no? O desde antes. Y reitero, estando ya dentro de un centro de rehabilitación, cuando llegan todos, cada uno de ustedes tiene una historia de adicción. En esa historia de adicción que tienes que hablar cómo fue progresivamente tu adicción, conjuntamente con lo que hiciste para drogarte. Tal vez tú para drogarte no trabajabas, ¿no? Tal vez hacías otras actividades, otras cosas, empezaron a robar, empezamos a robar cosas de la casa para poder drogarnos, ¿no? Decíamos que íbamos a trabajar, pero todo lo que trabajábamos, o sí trabajábamos, pero todo lo que trabajábamos era para el consumo. Obvio, a veces que decíamos que trabajábamos, pero no trabajábamos, ¿no? ¿Qué empezaste a hacer para volver a drogarte? Mentir, robar, manipular. Esa historia de drogadicción es la que has de reconocer. ¿Qué fue lo que hiciste para seguirte drogando? Pero también cuando empiezas a drogarte, pues lo tienes todo, ¿cierto? Tienes familia, tienes un hogar, tienes escuela, algunos, otros no, entiendo, pero tienes algunas veces muchas cosas para superarte. ¿Y qué pasa? Terminas en la calle. Es decir, no solamente fue que la drogadicción avanza. A la medida que la drogadicción va avanzando, vas perdiendo tu dignidad, tu vergüenza, vas perdiendo tu dignidad, pero también vas perdiendo la confianza de tu familia, vas perdiendo tus capacidades intelectuales, vas perdiendo tus facultades de voluntad, ¿sí? Todo eso tienes que ir descubriendo que en tu proceso de rehabilitación tienes que hablar, concientizar y ser honesto al hablar, ¿sí? ¿Qué viviste en toda tu drogadicción? Hasta que llegue el momento en que de tanto que lo hablas y lo hablas y lo hablas, en ese mismo momento te estás concientizando tu problemática de la adicción, ¿sí? No la problemática de las drogas, tu problemática de adicción, ¿sí? Eso es lo que estás haciendo, reconociendo tu problema de adicción, porque has llegado a un centro a concientizar tu bronca, ¿sí? No a concientizar la bronca de tus compañeros. Gracias a sus experiencias, tú te vas a acordar de la tuya y luego entonces concientizar tu adicción. De manera que poco a poco la aceptación no es un concepto a aprender de memoria. La aceptación es una experiencia, ¿sí? Porque el conocimiento que vas teniendo de tu drogadicción a través de hablar tu historia del adicto, en ese mismo proceso y al mismo tiempo vas aceptando, vas conociendo, ¿sí? Tus mecanismos de adicción, tus procesos adictivos, es decir, vas conociendo la obsesión, ¿sí? ¿Cómo es que esta obsesión hace y nos lleva, se apodera de ti, ¿sí? Se apodera de ti y es cuando tú ya no puedes controlar este consumo. El ser humano por naturaleza, cuando empieza a hacer cosas que nos gratifican, todo el ser humano nace con instintos, ¿de acuerdo? Tenemos instintos, el instinto sexual, el instinto social y el instinto de seguridad, ¿de acuerdo? Mm, pero bueno, recuerden, esto está en el cuarto paso, el instinto de seguridad. El instinto de seguridad se divide en dos, seguridad material
y seguridad emocional. Muy importante, por eso reitero, muy, muy importante en esta parte de la atención emocional. Pero no solamente nacemos con instintos, también nacemos con sentidos. El sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto, ¿m? El sentido de la vista, el gusto, les decía, la vista. Y bueno, tenemos sentidos. ¿Qué pasa? Del oído también, el sentido del oído. Mm, También nacemos con esos sentidos, pero también nacemos con tres grandes facultades, ¿sí? Todos. La facultad de la inteligencia, la facultad de la voluntad, ¿sí? Y la facultad más grande de todas las facultades, el amor, ¿sí? Cuando empiezas a drogarte, la droga, la obsesión, se integra a tu inteligencia para dominar tu voluntad y dejarte de amar y dejar de amar a los demás. Así funciona la obsesión. La obsesión atrapa estas tres voluntades. La obsesión, el deseo es irrefrenable de drogarte, ¿sí? La obsesión, el deseo ha dominado tu inteligencia y tu voluntad, ¿sí? Y la capacidad de dejar de drogarte. No es que te haya matado la voluntad, claro. No es que haya desaparecido la inteligencia. Más bien la obsesión intoxicó a la inteligencia para que la inteligencia domine la voluntad. La voluntad no tiene juicio de valor. La voluntad no emite un juicio bueno o malo. La voluntad simplemente está ahí, lista para ser usada, para lo que tú quieras. ¿Para qué quieres usar la voluntad? No, pues para robar, ¿no? Pues hasta para robar necesitamos voluntad, ¿cierto? ¿Para qué quieres usar tu voluntad? Para salir a correr todas las mañanas, a hacer ejercicio, ¿sí? Ahí usamos también la voluntad. Pero ¿qué es lo que hace que tu voluntad funcione para una cosa o para otra? La inteligencia, ¿de acuerdo? Pero una inteligencia obsesionada por la droga, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo posible para que te drogues usando su voluntad únicamente para drogarse. Eso es lo que hace la obsesión. La obsesión se apodera de la inteligencia y dirige toda su vida rumbo a la sustancia, rumbo a drogarse. Así de poderosa es la obsesión. Y entonces, una vez que te has drogado por primera vez, y eso debería de ser un tema de prevención, evitar que los jóvenes que no se han drogado, pues no les vendas, ¿no? No, no le entres, no sabes qué tan susceptible eres, ¿sí? Pero se crea en ti una obsesión. Y bueno, como digo, veamos qué tan fuerte es esta obsesión. Y como decía hace rato, lo primero es lo primero. Urge que concientices tu problema de drogadicción. Y es a través de que seas honesto y de que tengas el valor de hablar toda tu drogadicción, pero toda, cómo fue. Van a haber momentos vergonzosos, lo sé. Van a haber momentos dolorosos. Van a haber momentos en que digas, híjole, ¿no? ¿Cómo voy a decir lo que hice? ¿No? Voy a hablar esto que tenían ante personas que no conozco y es comprensible que les dé pena. Pero antes de que lo te hagas en terapia grupal, en tribunas, eso que te cuesta trabajo hablar, háblalo con tu padrino, con tu terapeuta, ¿sí? Ya después, poco a poco, empezarás a tener el valor para empezar a hablar, porque el hecho de que hables tu vida, tus experiencias de adicción, son liberadores y concientizadores. Esa labor de catarsis, de hablar, porque primero es lo primero, ¿sí? Déjate de drogar. A medida que vas hablando tu drogadicción, el deseo que vives dentro de tu estancia, en el centro de rehabilitación donde estás, la ansiedad de drogarte, la obsesión va disminuyendo. Claro que quizá estás tomando a lo mejor algún medicamento, algún ansiolítico que te ayude a vivir un poco mejor dentro de tu proceso de rehabilitación, en tu estancia, ¿sí? Claro, se vale. Ansiolíticos, medicamentos psiquiátricos son grandes coadyuvantes para un proceso de desintoxicación en tu proceso de rehabilitación. Pero estarás listo para empezar a hablar, ¿sí? Toda tu historia de drogadicción.
tiene que ser de una manera voluntaria, tiene que ser de una manera honesta, pero todo con valor y honestidad, reitero. Ten confianza en externar lo que has vivido, ¿sí? Porque estás dentro de un proceso, dentro de un centro especializado en adicciones. Tienes que tener confianza en el equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Tienes que tener confianza en el padrino, en la tribuna, confianza en el terapeuta, confianza en los operativos, tienes que tener confianza, ¿de acuerdo? Obviamente, y poco a poco el equipo de trabajo, los centros de trabajo, tiene que hacer su labor, su trabajo de ganarse la confianza de ustedes, ¿no? Tienen que crear un ambiente de alta confidencialidad para que lo que ahí se diga, ahí se quede, ¿de acuerdo? No es un lugar de juicio, lo saben, no es un juzgado, es un lugar de rehabilitación, es un lugar de limpieza emocional, de concientización de la enfermedad y que el equipo de trabajo de las clínicas, de los centros de rehabilitación, tiene que poner énfasis en que todo lo que tú digas, compañero, amigo, drogadicto, lo digas con confianza y que sepas que lo que vas a decir no trae consecuencias negativas, pero tienes que permitírtelo. De ahí no sale, nadie se va a enterar. ¿De acuerdo? Y que si acaso trae consecuencias, va a ser una consecuencia positiva, por supuesto, ¿sí? Para tu rehabilitación. Empezamos entonces, te dejas de drogar al momento en que llegas al centro de rehabilitación, pero para poder entonces avanzar como primer paso. Primero es lo primero, reitero, déjate de drogar, ya estás ahí, concientiza tu drogadicción. Y este lapso de conciencia de tu drogadicción no tiene límite de tiempo, ¿no? No lo podemos limitar en el tiempo. La conciencia de qué tan grave es tu adicción, qué tan aguda es tu adicción, es a través de tu acción, no de lo que las demás personas te digan, ¿de acuerdo? Casi la mayoría de las personas que están dentro de un centro de rehabilitación, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria, lo que más les pesa es el tiempo que van a estar dentro del internamiento. Es lo que más les pesa, ¿sí? Y se paran un día y dicen, otro día más, otra vez aquí, ¿sí? Pero no dijeron otra piedra más, ¿no? Otro churro más, me hubiera dejado de drogar antes. Eso no lo vimos, pero al estar dentro del proceso de rehabilitación, tienes también que aceptar que el problema de tu drogadicción te llevó ahí donde estás, ¿de acuerdo? Fueron las consecuencias. Por mucho que culpes a tu mamá, a tu papá, a todos que estés encerrado, tienes que aceptar que el hecho de que estés ahí en ese centro es la consecuencia de tu drogadicción, de tu alcoholismo, de tus acciones o de tu vida ingobernable. ¿Por qué? Como dice el primer paso, ¿no? ¿Qué dice el primer paso? Admitimos que éramos impotentes ante la droga y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ese es el primer paso, ¿no? Y es fundamental para tu rehabilitación. Si no practicas al 100% ese primer paso, no hay nada más, ¿no? No hay camino que seguir. Primero tenemos que empezar con esta admisión, ¿de acuerdo? Tienes que practicar, llegar a la conciencia, a la aceptación total, ¿sí? De tu enfermedad de drogadicción, a la aceptación total. El primer paso es clarito, ¿sí? No necesitas interpretar lo que no necesitas interpretación, ¿sí? Dice, admitimos que éramos impotentes ante la droga. Una admisión. Y la admisión es total. No dice, admitimos, pero más o menos o a la mitad, medio admitimos. No, no, no. O admitimos un cuarto o tres cuartos. No dice eso, ¿cierto? La admisión de tu impotencia, no puedes volverte a drogar. No puedes engañarte y decir, no, pues ya tiene mucho que no tomo. Tiene una que tome poquito ya no pasa nada. ¿De acuerdo? Eso es un autoengaño. Eso es autosuficiencia. No te has dado cuenta, no te has concientizado que no puedes tomar ni un sorbo de alcohol, ¿no? Ni un fume, porque ese fume te va a llevar nuevamente a romper y volverte a drogar. Admite, la droga ya los partió, ¿sí? En la medida que vas hablando de tu historia de adicción, tienes que darte cuenta y te vas a dar cuenta todo lo que has sufrido y todo lo que hiciste sufrir también a tu familia, ¿sí?
todo el daño que le causaste a los otros, el daño emocional, todo el daño psicológico te causaste también tú y que ocasionaste a los otros, a la familia. Un adicto hace daño mínimo a 10 personas que están a su alrededor, ¿sí? No puede haber un adicto que diga yo me drogué y no le hice daño a nadie, ¿no? Pues ni modo que viviéramos en una isla solos, desierta por allá y que no le hice daño a nadie. Y aún así, a lo mejor también dañamos a los animales, ¿no? Y a la naturaleza estuviéramos en una isla. Es imposible que no dañemos, ¿sí? Es una falacia de que hiciste daño, ráscale, búscale y te vas a dar cuenta que si regresa a tu pasado, la admisión de la adicción de que somos una adicción es porque ahí en donde hay una admisión, inmediatamente hay una vida, ¿sí? Ingobernable, ¿sí? Hemos llevado una vida ingobernable, lo saben, ¿verdad? No podemos gobernar nuestra vida de manera, en donde hay una adicción, hay una vida ingobernable. Eso nos queda clarísimo por default. ¿De acuerdo? Y esta es la primera instancia. Te vas a dar cuenta que tu voluntad ya no era la fuerza de voluntad que te pudo haber ayudado a dejar de drogarte, ¿sí? La destruiste. La voluntad que usamos para hacer cosas buenas fue destruida y nada más quedó la voluntad para hacer puras cosas malas, ¿no? Para drogarnos. El drogadicto entonces se convierte en una persona manipuladora, prepotente, soberbia, mentirosa, manipulador, se justifica de todo con el afán de seguirse drogando, de seguir disfrutando, ¿sí? Con la droga, una y otra vez. ¿Cierto o no, chicos, chicas? Estás condenado entonces a tomar conciencia. Una vez que has llegado a un lugar, dejas de drogarte, es donde empiezas a tomar conciencia de toda tu historia, ¿sí? Esa confrontación de ti hacia ti mismo debe ser constante, ¿sí? Por eso la instancia en donde estás en el centro es para que tú concientices los daños que has tenido de consumo, actividad constante, terapia intensiva y todo recurso de concientización está ahí donde te encuentras ahora. ¿De acuerdo? Y eso únicamente estamos hablando de la adicción, ¿ok? De cómo la obsesión se hizo cada vez más grande en la medida en que te seguías drogando. El deseo fue poderoso hasta llegar únicamente a pisar un fondo, tocar fondo, como le llamas, un fondo de sufrimiento donde ya no podías. Dale gracias a Dios que estás en un centro de rehabilitación ahorita, ¿sí? Que no te estés drogando. ¿Por qué? Porque si tú no te das cuenta por ti solo, por ti sola, por ti mismo, con la ayuda de los terapeutas, de los padrinos, de los compañeros, todo lo que pasó en tu vida, producto de tu drogadicción, no va a surgir en ti. Esta necesidad, reitero, la necesidad se siente, ¿sí? La necesidad de no solamente dejarte de drogar, sino de cambiar, ¿de acuerdo? Primero es lo primero, reitero, date cuenta qué tan grave es tu drogadicción. Primero es lo primero, ¿ok? Esta parte de la aceptación se aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos un problema, antes de resolver el problema que tenemos, primero hay que conocer el problema, ¿sí? Conócelo bien a detalle, qué problema tienes, en qué consiste, y ya una vez que lo conociste, busca solución al problema que tienes. Y no solo aplica en cuestión de adicción, sino en todo. Si te empeñas en solucionar un problema que no has concientizado, jamás encontrarás la solución. El primer paso es genial, es decir, primero conoce, concientiza, ¿sí? Tu problema de drogadicción, tu enfermedad. La drogadicción es una enfermedad física, mental y emocional. Y si lo quieres ver más profundamente, pues es una enfermedad del alma, es una enfermedad espiritual, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, todo lo que tienes tú que entender está dentro de ti. Ahí está. Solo es cuestión de que te lo permitas. Todo adicto cuando llega a un centro de rehabilitación
llega con un saber dentro de él, pero que no ha concientizado. Es un saber no sabido. Todo lo que viviste desde que naciste hasta que llegaste a un centro de rehabilitación, todo eso que has vivido es un cúmulo de conocimientos, ¿sí? Pero no te has detenido a verlo, analizado, no te has detenido a asomar qué hay dentro. Todo ese cúmulo de conocimiento está ahí dentro de ti, listo a ser concientizado. Y en la medida que concientices todo lo que habita en tu interior, la conciencia seguirá despertando. ¿De acuerdo? Dale gracias a Dios que has llegado a un centro de rehabilitación con una conciencia dormida. Si tu conciencia ya se hubiera perdido, no llegarías a un centro de rehabilitación, llegarías a un manicomio, a un psiquiátrico, ¿sí? Porque la droga, ¿qué hace? Te puede llevar a la locura, lo saben, ¿verdad? A la muerte, a la cárcel o en tu caso a un centro de rehabilitación. Si entiendes bien esto que te estoy diciendo, quiere decir que tu conciencia está dormida, no perdida, ¿de acuerdo? Si tu conciencia se pierde de tanta droga, tanto consumo que le metes, pues ya no hay vuelta de hoja y es un daño irreversible. No estarías aquí escuchándome en este momento, ¿de acuerdo? El proceso de rehabilitación es el proceso de ir despertando la conciencia de lo que hay dentro de ti, de lo que pasó con tu vida en todos esos años, meses, años de consumo. Para que haya entonces conciencia de tu drogadicción, tienes que hablar toda tu historia de adicción. Y luego entonces empezarás a vislumbrar la necesidad, no solamente de dejarte de drogar, sino de cambiar. ¿De acuerdo? Cambiar manera de ser, pensar y actuar. Total, ¿sí? Un cambio total, chicas, chicos. Primero es lo primero. Déjate de drogar, salva tu vida. Y empieza a hacer acciones como estas que te estoy proponiendo para que tomes conciencia de tu enfermedad y luego entonces lo aceptes. La aceptación es una práctica diaria. La aceptación es algo que me va a solucionar muchos problemas, me va a evitar muchos sufrimientos. La aceptación es la puerta que abres hacia el camino de liberación. Sin la aceptación hay sufrimiento, hay resistencia, hay rebeldía. La aceptación es una práctica que no solamente de aceptar la enfermedad, debo convertirme en un ser aceptante. Casi la mayoría de los sufrimientos es porque no aceptamos las cosas que nos pasan. Siempre nos rebelamos, no aceptamos las cosas tal y como son. Sí, no aceptamos a la vieja, no aceptamos al esposo, no aceptamos al jefe, no aceptamos nuestro cuerpo, no aceptamos que estoy pelona, no acepto que estoy flaca, no acepto que estoy gorda, no acepto que soy morena, el güero quiere ser gordo, el güero quiere ser moreno, el gordo quiere ser flaco, el alto quiere ser chaparro, el chaparro quiere ser flaco, y bueno, el soltero quiere ser casado, el casado quiere ser soltero, y no aceptamos. ¿Sí? Y desde que no aceptamos, ahí están los conflictos. ¿Se dan cuenta? No te aceptas a ti, no aceptas ni tu nombre a veces, ¿sí? A veces ni tu nombre aceptas. Toda la vida hay personas que tienen nombres muy feos que ni le entiendes y bueno, no aceptas que lo de nombre lo de menos. No aceptas una realidad de pobreza, no aceptas a tu padre, no aceptas a tu madre, puro rechazo, puro sufrimiento. La aceptación es una práctica diaria. ¿Por qué no aceptamos, por qué no somos tolerantes a las frustraciones? ¿Sí? No somos conscientes de lo que estamos viviendo. Por eso rechazamos, por eso nos resentimos, nos llenamos de malestar, porque no tenemos la habilidad de aceptación. El drogadicto está calificado como un ser inmaduro, un ser infantiloide. Esa es la naturaleza del drogadicto, ¿sí? La naturaleza de comportamiento, de conducta. De manera que el primer paso es la aceptación, de conocimiento. No hay aceptación si no hay conocimiento, ¿sí? Y este proceso, esta primera acción que hay que hacer, no es temporal, es para siempre, ¿de acuerdo? Que nunca se te olvide hasta dónde llegaste por tu drogadicción. Por eso hay que hablarlo, siempre. No hay un límite de tiempo. Es constante, es constante, es constante, es constante. Vaya tarea para ustedes, porque es una tarea muy fuerte. Pero recordar hasta dónde me llevó mi drogadicción.
hasta las últimas consecuencias, a grados de locura, a grados de la muerte. La drogadicción es un problema de vida o muerte, es un problema de salud, es un problema humano, ¿sí? Es un problema existencial. Y bueno, ya entonces podrás encontrar cuál es la causa de tu drogadicción, no la causa de de la adicción en general, la causa tuya, ¿sí? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el motivo por el cual te hiciste adicto? No naciste adicto, ¿no? No naciste con el toque de mota, ¿verdad? En la mano, te hiciste adicto y quieres saber por qué. Aquí lo importante es eso, ¿sí? Si nos damos la oportunidad de ir conociendo poco a poco, analizar nuestra historia de consumo, esto nos va a ir llevando a encontrar qué fue lo que nos llevó a iniciar, a continuar con esta adicción. ¿De acuerdo? Entonces, si logramos empezar a permitirnos esta aceptación, empezamos a crecer este valor de honestidad, de hablar de tu adicción, no importa lo que hayas hecho, ¿sí? Hayas matado, hayas robado, lo que hayas hecho, no importa. Tienes que salvar tu vida, aceptar lo que hiciste con valor y confianza, con honestidad. ¿Sí? Yo te propongo que lo hagamos juntos desde las diferentes instalaciones, que caminemos juntos. Tienes a todo un compañero en quien confiar, a un terapeuta, tienes un padrino en quien confiar. Solo no podemos, ¿sí? Solo no puedes dejarte de drogar. ¿Entiendes? Solo no puedes. Y solo nunca podrás. Y solo nunca has podido. Tienes que aceptar ser ayudado. Y si aceptas ser ayudado, entonces luego estarás dispuesto a hacer lo que se te diga. ¿De acuerdo? Es decir, dobla las manos y es como si dijeras, me quiero dejar de drogar, ¿sí? Díganme qué hago y me dejo de drogar. Díganme qué hago, pero yo ya no quiero volver a drogarme, no quiero hacer daño, no quiero romperme, ¿qué hago? Díganme, ¿sí? Enteramente dispuesto, dispuesta a dejarte de drogar y lo hago. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, ¿sí? Y en ese momento se te ilumina el cerebro, la mente y es la mejor actitud que puedes tener. Humildad, disposición, obediencia, ¿sí? Y empezar a hacer lo que te digan para tu rehabilitación, para tu cambio. De otra manera, no se va a avanzar. Tú solo nunca vas a poder. No has podido y no podrás. ¿De acuerdo? Tienes que aceptar ser ayudado. Aunque te cueste trabajo, aunque te sientas agredido, te sientas humillado, aunque te sientas chamaqueado. Es tu ego, sí es tu orgullo, es tu soberbia. Bájala. No creo que en donde estés te pidan que hagas algo humillante, ¿sí? El ego nos hace creer que nos están humillando, aunque dicho sea de paso, ¿sí? Quiero decirles algo. En un proceso de rehabilitación no es necesario agresiones excesivas, ¿sí? Violencia física, no. Yo creo que ya vienen de tantas afectaciones, ¿sí? Y yo creo que ustedes están hasta el tope, ¿no? De tantas afectaciones, tanto dolor, tanto sufrimiento. Lo que se necesita es que ustedes, reitero, doblen las manos, ¿sí? Se permitan reconocer, ¿sí? Habla de tu experiencia, habla de lo que pasaste, de lo que viviste, tolera, compréndelo. El adicto en rehabilitación necesita comprensión, necesita una oreja, un oído, que no juzgue, que no censure, que no critique, ¿sí? Que no sancione. Necesita un oído comprensivo, de empatía, de acuerdos, de te entiendo, de estoy contigo. No necesita jueces ni verdugos. En un proceso de rehabilitación se requiere al adicto mucha comprensión, mucha tolerancia y mucho valor para ayudar también, ¿sí? Mucha buena voluntad. Y entonces así caminando en compañía de, podrá el adicto sentir confianza de que este que me está ayudando es de buena voluntad, es tolerante, es comprensivo, ¿sí? Y de manera que no se requiere acudir a otras cosas
mediante el habla, como yo lo comentaba, mediante permitirnos hablar, mediante permitirnos reconocer, vamos a lograr esta aceptación. ¿De acuerdo? Primero es lo primero, reitero, déjate de drogar, salva tu vida y toma conciencia de tu drogadicción. ¿Sí? Esperemos que poco a poco, cuando ustedes se lo permitan, vayan encontrando, conociendo y se permitan poco a poco sanar. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo con esto quiero terminar la plática del día de hoy y cualquier cosa, pues bueno, aquí estoy al pendiente para la retroalimentación. Muchas gracias. Gracias, licenciada Mayra Almanza Flores, por este tema que nos acaba de exponer, la aceptación a mi enfermedad. Y pues la mayoría llega sin, casi la Bravo. mayoría, ¿no? Llegamos, bueno, yo en mi caso personal llegué sin aceptar mi problema, mi enfermedad, y me fue un poco difícil aceptar, derrotarme, entender que me había hecho daño y que había hecho daño a segundas y terceras personas. Sin embargo, a través del proceso, en el camino, con el compartimiento de los compañeros, con las herramientas que se me estaban dando, que era el programa Los 12 Pasos en aquel entonces, pues fui entendiendo a través de los axiomas, como lo mencionó al principio, porque yo tenía un axioma que me repetía cada rato, que lo leía cada rato: haz como que crees y terminarás creyendo. Y pasó un año y pasó casi un año y medio y fue cuando entendí que era lo que quería, lo que significaba ese axioma de haz como que crees y terminarás creyendo, porque yo dentro de mí decía que sí quería cambiar, que sí aceptaba, que ya no quería volver a mi vida pasada. Lo dije mucho tiempo así, que ya no quería volver. Sin embargo, muy dentro de mí sí quería volver a mi vida pasada, hasta que llegó el momento en que entendí que lo mejor para mí era ya no regresar a ese estilo de vida que tenía. Y pues lo pude entender en una sala de psicoterapia, la verdad, en una sala donde se comparten los testimonios, donde pues tenemos un contacto directo con Dios. Y fue como pude lograr entender que era un enfermo y que estaba en el lugar correcto para seguir caminando de esta manera y encontrar un mejor estilo de vida. Entonces yo creo que todos tenemos esa oportunidad el día de hoy, porque estamos ahorita escuchándola a usted, y pues la verdad yo le agradezco por su tema y la felicito a la misma vez, ¿verdad? Por este tema que pues nos sirve a todos y cada uno de los que estamos escuchando esta videoconferencia. Por eso pues muchas gracias, que tengan un buen día y que Dios la bendiga. Vamos a empezar con la retroalimentación, invitando a la licenciada Isabel, si gusta participar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecimos el día de hoy de preciosos? Okay. Pues, primeramente felicitando a nuestra compañera del tema interesantísimo que nos comparte el día de hoy. Nos hace reflexionar y nos hace estar como regresando a cuáles han sido nuestras acciones o cuáles han sido nuestras creencias que nos han traído aquí. Entonces, aquí la parte, ahorita que la estaba escuchando, me estaba dando un poco de risa, porque se dice fácil aceptar. Yo sí acepto, yo sí la regué, yo sí me equivoqué, yo estoy valorando, pero a veces, muchas veces, la aceptación es de dientes para afuera, la juegan. Es trabajoso aceptar, porque aceptar causa mucho dolor. Y las personas que tienen un consumo de sustancia de alcohol, su principal rasgo es que evaden el dolor. Entonces, para que una persona en consumo tenga una aceptación,
es muy doloroso y es muy difícil porque el rasgo son ser evitativos. Entonces yo quiero evitar el dolor y si yo acepto esto me va a causar dolor, pues entonces lo evitan a toda costa. En el proceso hay personas que llegando hay una aceptación genuina, otras personas casi a medio proceso, otras personas casi al final, otras personas no lo logran, porque es difícil la aceptación, no es algo sencillo. ¿Por qué? Es muy difícil aceptar para uno mismo que nosotros somos los culpables de estar en un proceso de rehabilitación. No es posible para nuestra psique decir, yo soy el causante de tanto dolor que he sentido, yo soy la causante de estar en este lugar, yo soy la causante de este dolor o de haber causado esto a mis hijos. Entonces, nuestra psique y nuestro cuerpo procesa dolor y nosotros no queremos ver ese dolor, no lo queremos aceptar ese dolor. Entonces, como no lo quiero aceptar, es más fácil para mí echarle la culpa a todos los demás. Mi mamá es la culpable, mi papá es el culpable, mis hijos son los culpables, yo no he tenido nada, yo he sido solo. Entonces, para nosotros es más fácil echarle la culpa a todos los demás porque es menos doloroso y es más fácil asimilarlo así. Pero eso no sana, como nos decía nuestra compañera que nos impartió el tema, no sana, porque entonces yo le digo a mi cerebro que como yo no tengo la culpa, los que tienen que cambiar son todos los demás. Y cuando cambian todos los demás, entonces yo podré ser feliz. A eso lleva, por eso el que tú no aceptes tu situación o consecuencias de tu consumo, no puedes sanar. Cuando tú logras aceptar y enfrentar el dolor y llorar y aceptar esa responsabilidad de lo que estás viviendo tú y de lo que has hecho pasar a tus seres queridos o a tu entorno, llega la sanación. ¿Por qué? Porque entonces tú le dices a tu cerebro, tú eres el que has tenido esta conducta, estas decisiones, tú has decidido este estilo de vida, tú has dañado de esta forma. Y cuando tú le dices esto a tu cerebro, entonces yo estoy equivocado, quien debe de cambiar soy yo. Entonces, automáticamente haciendo conciencia de esto, pues logras realizar las conductas para hacer un cambio. Es difícil, sí, porque el rasgo es ser evitativo del dolor, pero no es imposible. Y como nos mencionaba, con toda la ayuda de todos los que están en el proceso, nuestros compañeros, consejeros, psicólogos, todos los que están apoyando tu proceso, es más fácil. ¿Cómo puedes darte cuenta que ya aceptaste? Porque de dientes para afuera se puede decir, sí, yo tengo la culpa, sí. ¿Cómo puedes? Aquí va la pista. Pónganse en atención, pongan mucha atención para que no la jueguen. Cuando dice, la he regado, he lastimado y necesito estar aquí en este proceso, porque si yo me salgo afuera yo no voy a poder. Entonces yo necesito estar más tiempo aquí. No me lleves. Déjame aquí. Me voy a quedar aquí. Dame más tiempo. Cuando tú digas eso, entonces quiere decir que estás iniciando a aceptar. Si tú la juegas y dices, ya la voy a hacer porque ya entendí, sácame y te voy a demostrar allá afuera que ya la estoy haciendo, eso es una mentira, te estás engañando. Es duro, muchachos, es duro, porque yo sé que ustedes se tienen fe y se tienen mucha confianza y qué bueno, pero un rasgo de que ya estás aceptando es que entonces aceptas el proceso de ayuda y aceptas que tienes una enfermedad y que tú sola no puedes y que ocupas de estar aquí en un proceso y que ocupas más tiempo. Porque a veces la soberbia quiere jugar diferente. Entonces analícense qué tanta aceptación están teniendo, muchachos, y vean qué tanto más tiempo ustedes deciden estar en su proceso. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.
Gracias, licenciada Isabel, ¡Ánimo! por ese mensaje que nos da. La mera verdad, no es fácil derrotarse, no es fácil aceptar. ¿A quién le gusta aceptar su derrota? ¿Quieres contar? A ver, los compañeros de Zoom User, si pueden, por favor, desconectar su audio, se oye todo para acá. No quieres comer. Y pues no es sencillo entenderlo ni aceptarlo, pero cuando llegamos a ese punto en nuestro proceso de recuperación, yo creo que es de gran beneficio para cada uno de nosotros y para cada una de las usuarias, ¿verdad? Poder entender su problema, su enfermedad, porque ya no va a haber, en realidad, cuando uno acepta, ya no hay marcha atrás, ya no hay nada que nos pueda volver a retornar a nuestra vida pasada y eso es una gran ventaja, la mera verdad que sí. ¿Verdad? Entonces, pues muchas gracias, licenciada. Que Dios la bendiga. Vamos a hacer la participación a los compañeros de CREA, zona 1C, Tula, si gustan participar. Hola familia, buenos días. Mi nombre es Francisco. Bueno, que nada, agradeciéndole al coordinador de la videoconferencia por la participación. Para mí, pues es muy importante el tema del día de hoy, ya que pues la que nos dio la videoconferencia nos hablaba de un primer paso y pues me dice que en el primer paso yo debo de admitir la persona o la clase de enfermo que soy. Yo reconozco, ¿no?, que he tomado malas decisiones, que pues esas decisiones me llevaron al consumo. Entonces tengo que reconocer que para poder yo parar el consumo, pues ya no debo de volver a hacer lo mismo. Si el día de hoy yo sigo pensando que yo puedo solo o que no necesito de un grupo, pues eso me va a traer nuevamente aquí, ¿no? Porque primero, como dice el axioma, ¿no? Primero es lo primero. Primero debo de atacar mi propia enfermedad, ¿no? Sin ver las enfermedades o los defectos de las demás personas. Debo de ver primero mis propios defectos para yo poder atacar cada uno de ellos, ya que en el primer paso, pues me comienza a mencionar que yo he deformado mis instintos naturales hacia una obsesión de beber en forma tan destructiva que solo un acto de la divina providencia pudo remover. Entonces yo debo de creer que un poder superior va a llegar a mi vida y va a poder tocar mi conciencia para así yo poder reconocer la calidad de enfermo que soy, la persona enferma que soy. Me decía, no, en lo que es eh, lo que me decía Prochaska y Clemente, que yo debo de, primero que nada, pues en la primera etapa de precontemplación, me decía que yo no tengo nada de conocimiento de mi enfermedad, compaginándola con el primer paso, pues va de la mano, ¿no? También me dice en la segunda etapa de contemplación que pues yo ya empiezo como que a tener esos pequeños chispazos de que soy una persona con una enfermedad, en este caso de alcoholismo y drogadicción. No solo aplica al alcoholismo, sino también pues, a aquellas personas que no tienen una buena salud, ya sea peso en exceso, o a aquellas personas que también fuman, o hasta aquellas personas que quieren cambiar de carrera, lo que me decía Prochaska y Di Clemente. Y en la tercera etapa, que es la de preparación, pues yo ya tengo esa pequeña chispazo, ¿no? Que me dice que yo tengo una enfermedad hacia las drogas y el alcoholismo. Y ya tengo la vaga idea de querer empezar a hacer algo por mi vida, pero no hago nada, ¿no? No tomo aún esa acción, ¿no? De poder hacer algo. Y ya yéndome a la cuarta etapa, que es como la de acción, pues yo ya empiezo a hacer algo, ¿no? Regresando al primer paso, yo ya empiezo a admitir que soy una persona enferma,
yo ya empiezo a dejarle pues la deformación de mis instintos hacia un poder superior, a venir a un grupo y empezar a escuchar una plática, al empezar a ya no consumir alcohol, a empezar a dejar las drogas, al decir esto me está haciendo daño, al decir esto ya no es para mí, empiezo a tener esa etapa, ¿no? de acción. Y en la quinta etapa, la de mantenimiento, pues yo debo de mantenerme en ese estándar, ¿no? De decir, generar todo es un hábito, ¿no? El hábito se genera a los 21 días. Entonces, pues primero es lo primero, ¿no? Yo primero para estar bien, yo debo de estar en una junta de recuperación, escuchando a un orador para yo poder ver lo que él ha hecho y yo no hacerlo, ¿no? Reconocer nuevamente, yo debo de regresar cada rato, primer paso, primer paso. Si yo no tengo un primer paso, como dice la exponente, yo no voy a adquirir una recuperación porque no puede haber un doceavo paso si yo no tengo un primer paso, no puede haber un octavo paso si yo no tengo un primer paso. Y siempre me voy a regresar al primer paso, ¿no? A cada rato admitir que soy una persona impotente, admitir que soy una persona impotente hacia mis propias emociones y pensamientos y por ende ello me va a llevar a también admitir que soy impotente ante las drogas, sin poder, ¿no? Yo no tengo el poder de controlar mis pensamientos. Entonces es donde yo ya adquiero esa etapa de mantenimiento y mantenerme precisamente en un grupo, ¿no? Reconocer que yo debo de estar en un aula, reconocer que yo ya no puedo consumir y generar ese mantenimiento sin llegar a la etapa de la recaída nuevamente, ¿no? Porque pues sí se aprende de las recaídas, pero pues es mejor no recaer. Para mí es lo que yo puedo decir el día de hoy. Muchas gracias por la participación. Feliz 24. Ánimo, ánimo, compañero. Gracias por participar y por ese mensaje. Es muy cierto lo que mencionaba, ¿no? No es fácil aceptarnos y derrotarnos. Sin embargo, pues a través de ese milagro que existe, ¿verdad? El acto de la divina providencia, ¿no? Como lo menciona la literatura, que es cuando nos llega el despertar espiritual y nos damos cuenta de nuestra realidad, ¿no? De lo que hemos tenido que hacer con nuestra vida y de lo que a través de despertar podemos hacer en el proceso de recuperación, que es ya no volver a nuestra vida pasada, ¿no? Por eso, pues muchas gracias. Ánimo, compañero. Que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Vamos a ceder la participación a los compañeros de Cuautla. Cuautla, si gustan participar. Ya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la participación que se nos otorga. Sí. Mi nombre es Daniel y pues es la aceptación, ¿verdad? El- Habla de dar ese primer paso antes que nada, ¿verdad? La verdad que muchos no lo hemos dado, que todavía nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos seguimos haciendo esas víctimas, carnales, la verdad. Muchos de nosotros no aceptamos que todavía nos domina el alcohol, todavía nos domina la droga, que todavía tenemos ese pensamiento de salir allá afuera y tronarnos, compañeros. Eh, Hay que tener esa aceptación de que estamos mal, tanto físicamente como mentalmente, compañeros. Para poder salir nosotros adelante, tenemos que dar ese primer paso, Ahí está para apagado. poder salir adelante. Ahí está. Para poder salir adelante, compañeros, más que nada. Y pues ya no dejar guiarnos por las emociones, porque pues nosotros que somos drogadictos y somos alcohólicos, cualquier cosita que nos digan o cualquier cosita que nos haga ponernos tristes, nos hace otra vez volver a recaer, ¿no? Volver a caer en esas sustancias, compañeros. Y pues es un poco de lo que yo les puedo compartir. ¡Ánimo! Ánimo, ánimo, compañero, a seguir adelante en el proceso y seguir entendiendo que somos unos enfermos, ¿no? Por eso, pues ánimo. Vamos a hacer la participación
a las compañeras de CREAT Zona 1C, a Totonilco Mujeres, si gustan participar. Hola, muy buenos días, compañeros, desde el CRAD También Femenil, les mando un gran saludo. Pues sí, ¿verdad, compañeros? Yo no me aceptaba tal y como era. Yo antes ponía cada pretexto para drogarme, ponía cada pretexto para no estar con mi familia, agarraba todo tipo de excusa para irme al consumo de las drogas, ya sea pues para evitar mi realidad, ¿verdad? El día de hoy en esta casa de vida me he dado cuenta de que pues no puedo escapar de mi realidad. Tengo que aceptarme tal y como soy, pues tal y como la vida me lo ha presentado, ¿verdad, compañeros? El día de hoy estoy muy orgullosa con mi ser superior que me ha traído pues muy buenas positivas en esta vida, ¿verdad? Este, Estoy muy agradecida también con la Casa de Vida, con todas las familias CREAT, ¿verdad? Con todos los centros. Yo le quiero mandar un gran saludo al padrino Roberto, a la madrina Vanessa. Estoy muy agradecida con ellos, ¿verdad? Por esta gran oportunidad que se me ha presentado dentro del lugar, ¿verdad? Estoy muy agradecida con mi familia porque de primero yo estaba muy resentida con ellos, del por qué me trajeron, del por qué, porque yo quería hacer mi santa voluntad, ¿verdad? El día de hoy me doy cuenta de que yo estaba cometiendo un error, de que el consumo me llevó a cometer muchas tonterías, del cuales pues ya no puedo cambiar el pasado, ya no me puedo estar culpando por las cosas que hice. Más sin embargo, vivo el solo por hoy. El día de hoy le he hecho acción a mi vida. El día de hoy soy capaz de hacer muchas cosas positivas. El día de hoy me doy cuenta de todas las virtudes que tengo dentro del lugar y fuera del lugar que puedo lograr hacer. El día de hoy confío en mí misma. El día de hoy puedo ser capaz de hacer muchas cosas positivas. Yo estoy muy agradecida con todos y desde el Creativo Femenil les mando unos felices 24. Poner. Gracias, compañera, por ese mensaje. Que tenga buen día. Nos podemos dar cuenta el día de hoy que somos más productivos y que hay algo mejor para nosotros también en el proceso de recuperación. ¿No se apaga, güey? Ánimo, compañeros de Ok. Santa María del Valle. A ver, si gustan participar, se escucha todo para acá. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Abel, un adicto más en recuperación. Pues sí, ahorita me estaban hablando, yo estaba aquí en la computadora, pero pues acá me dejé un compañero. Pero a escucharlo del tema, ¿no? Así, pues yo estaba escuchando que es muy cierto, ¿no? Lo que nos dice nuestra expositora, la licenciada. Sin embargo, a, a cómo llegamos, ¿no? De drogadía, a cómo llegamos en la forma de que llego dentro del plantel y sin embargo, pues yo lo digo hacia mi persona, ¿no? En vez que sí me la hago de todos, ¿no? Y digo, está madre, yo digo, en vez que, digo, ¿para qué tanto? O a lo mejor, yo pienso que con un año y todavía no centrarme bien, ¿no? Sin embargo, el día de hoy lo que sí me queda muy claro es que tengo que centrarme ya dentro donde estoy, ¿no? Dentro del plantel, ser servicial hacia mi persona, quedar bien conmigo mismo, ¿no? Mirar todo el cambio que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque, sin embargo, pues yo sí hice mucho daño, ¿no? Hacia mi familia. Yo estaba escuchando que también de lo del daño que hacemos, pues es muchísimo daño el que yo hice, ¿no? Hacia todas las familias que de mi alrededor, ¿no? Yo la verdad, yo sí hice muchísimo daño, de todo hasta dónde pude llegar para seguir consumiendo droga, ¿no? Entonces, desde ahí miro, ¿no? Que pues, la verdad se andaba muy mal. El reconocer que andaba mal, que es lo primero, ¿no? Aceptar que así como nos estaban diciendo que es el primer paso, aceptar. Entonces, desde ahí
es donde tengo que aceptar y empezar a hacer cambios de juicios y actitudes hacia mi persona. Y yo pienso que, pues la verdad, son muy buenos temas los que sacan nuestros expositores, se da. Entonces el día de hoy, pues yo le agradezco al compañero que está dirigiendo la videoconferencia, que gracias por tomarnos en cuenta, y muchísimos saludos a los compañeros de todos los CREAS, ¿no? Mucho más a los de CREA Totonilco, pues yo soy de Totonilco y les mando un saludo a los de mujeres y al de CREA Totonilco de hombres, y saludos a cada uno de todos los que nos encontramos dentro de la sala y 24 horas. Ánimo, ánimo, buen día, compañero, buen día, que tenga buen día y que Dios lo bendiga. Vamos a hacer la participación al señor Armando Peralta, de CREAT Acapulco Centro. Hola, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Armando y soy un adicto. Órale, primeramente le vamos a dar gracias a Dios porque estamos bien sin drogas y sin alcohol. Gracias a Carlos por darme la oportunidad, y felicitar a la psicóloga Mireya por el tema tan importante que nos dio. Verán, la aceptación en un adicto como yo se me hace, se me hizo pues muy difícil en su momento, ¿verdad? Porque el adicto llegamos con la ingobernabilidad hasta el tope, ¿verdad? Dentro del centro de rehabilitación, y se nos hace pues muy difícil aceptar la enfermedad, que la regamos, que nos estábamos destruyendo solos, que estábamos haciendo daño a nuestra familia, porque la adicción se, se adueñó de nuestra voluntad, ya lo decía la psicóloga, ¿no? Se adueñó de nuestra voluntad, y aunque por nuestra mente pasaba que nuestra madre, que nuestros hijos, que nuestra esposa estaba sufriendo por nuestra adicción, o sea, no nos importaba, no nos importó en su momento. O sea, sí sentíamos, pasaba por nosotros el saber que estaban sufriendo porque nos estamos drogando, pero era más fuerte la adicción, que nos hizo perder la voluntad de poder cambiar y aceptar que estábamos en un... Llegamos en contra de nuestra voluntad, con un resentimiento familiar, porque nos trajeron, nos arrancaron del vicio, que consideramos que todavía no habíamos fondeado como muchos, o que no estábamos causando tanto daño, que yo no les pedía nada a la familia, y poniendo muchas justificaciones, ¿no? El adicto siempre nos victimizamos, ¿no? Que pobrecito de mí, que por esto, que por lo otro. Aquí te piden que te quedes un tiempo, ¿no? De rehabilitación, que vienes por 3 o por 6 meses o por un año. Y claro, en su momento a mí se me hizo muy difícil, o sea, yo tuve que, en lo personal, tuve que ir a vivir la experiencia en cabeza propia, lo que en su momento yo no lo acepté, o sea, aceptar la enfermedad y lo que me estaban platicando gentes de más experiencia dentro del proceso de recuperación, que ya llevaban más tiempo, y que me decían que me evitara ese tiempo de sufrimiento que iba a pasar si no entendía, y pues lo tuve que ir a vivir en cabeza propia por incrédulo, ¿verdad? Por incrédulo, la verdad. Entonces, por las gracias de Dios, estoy aquí con vida el día de hoy, porque me dio la oportunidad nuevamente de llegar a las CREAS, ¿verdad? Pero digo, ¿qué necesidad tenía de haber pasado y haber terminado con lo que me quedaba en la sociedad, en la familia, y tener que haber venido eh, y aceptado, ¿no? El día de hoy, que lo que me habían dicho en su momento, pues tenían razón, ¿verdad? Tenían razón, o sea, date la oportunidad, eso es un proceso la aceptación. Lógico que tú que estás sentado y vienes llegando por primera vez al centro de rehabilitación, y que te dicen que te vas a quedar 6 meses o un año,
lógico que no lo aceptas, no quieres, porque eh, no quieres en su momento cambiar, no quieres aceptar todavía que te estabas causando daño y que te vas a morir y que vas a quedar en un hospital. Somos tan masoquistas, el adicto, somos tan masoquistas que vamos y volvemos otra vez a consumir y nos volvemos a dañar y venimos sin un brazo, sin una pierna, o venimos más dañados de los riñones, venimos más dañados del hígado, venimos con nacidos en el cuerpo, o sea, que te empiezan a salir granos dentro de tu proceso de recuperación y dices, oye, ¿por qué me está saliendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Porque es lógico que pues no andamos comiendo, no andamos tomando vitaminas, ¿no? Y, y, y entonces a través del tiempo que es muy necesario para nosotros y que no lo queremos entender y que no lo queremos aceptar dentro de nuestro proceso de recuperación, porque pues está pasando el tiempo dentro de nuestro proceso sin drogarnos y que todavía no queremos aceptar esa parte, que ya no tenemos esa sustancia que nos ayuda a no sentir ese dolor, a no sentir esa soledad, a no sentir eh, pues ese proceso que vivimos sin drogas y sin alcohol, ¿no? A los miedos, a la inseguridad, la falta de aceptación de lo que estaban hablando ahorita el tema, o sea, el adicto como nosotros, decía mi tía en paz descanse, eh, me decía allá afuera cuando andaba consumiendo, todos los drogadictos son cobardes porque no quieren aceptar no quieren vivir su realidad, ¿verdad? No quieren vivir sin drogas y sin alcohol. Ajá, entonces, sí es cierto, muchos de nosotros al consumir allá afuera, pues escondemos muchos sentimientos, nos escondemos detrás de una dosis, eh, el no aceptar la vida tal como es, el no aceptarse nosotros, de nuestra persona, como dijo la psicóloga, el güero quiere ser moreno, el moreno quiere ser güero, el gordo quiere ser flaco, muchas cosas, ¿no? Falta de aceptación física, ¿no? Entonces, hoy pues pienso muy diferente, pero tuve que vivir ese proceso. Hablo por los recién llegados, hablo por los que todavía no aceptan estar dentro de una agrupación del CEA, de nuestro centro de rehabilitación, ¿no? En este caso, que te dicen, quédate, lo mejor está por llegar, no deseches lo que no conoces, mira, esto te va a traer cosas positivas a tu vida, porque Dios, a través del esfuerzo que vas haciendo dentro de tu recuperación, aún estando dentro de un proceso de rehabilitación en el CREAS, Dios va poniéndote las cosas que tú necesitas, no las cosas que tú quieres. O sea, yo lo tengo bien comprobado y muchos de nosotros que llevamos ya un tiempo dentro de nuestra recuperación, pues Dios el CREA te hace unir a tu familia, ¿verdad? Si tú necesitas cosas materiales, Dios te las va poniendo, ¿verdad? Como digo, las cosas que necesitas, no las que tú quieres. Entonces, es un modo nuevo de vivir dentro del centro de rehabilitación, pues agradezco a Dios y que hoy en día voy aceptando día con día mi enfermedad, ¿no? Me di cuenta el daño que me estaba causando y el daño que causaba a mi familia y pues voy limando todos esos defectos de carácter que tenemos en nuestra persona y que aquí tenemos quien nos ayuden, quien nos guíen y quien nos haga entender más que nada, ¿verdad? Que estamos mal en ciertas cosas de nuestra recuperación, de nuestro caminar del diario. Entonces, para eso estamos, como dijo, nosotros podemos, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de alguien que nos vaya guiando y que nos vaya diciendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ayudó a mí en lo personal, dentro del centro de rehabilitación, cuando recién ingresé, es el servicio de terapia ocupacional. ¿Verdad? En su momento yo no aceptaba la enfermedad, yo no aceptaba que ya no iba a drogarme, que iba a estar dentro de esto. Entonces, lo que me puse es a mantenerme ocupado, realizando un servicio que poco a poco me ayudó mucho a hacerlo con el tiempo de buena voluntad, el ejercicio de terapia ocupacional que nos enseñan aquí,
ejercicio físico, deportivo, que me ayudó mucho a liberar toxinas y a tener una mente más estable, más consciente y que poco a poco regresó el amor propio del que hablamos, ¿no? O sea, que ya te vas queriendo con el tiempo y te vas cuidando y que te das cuenta que, pues que sí te estabas destruyendo y que a fin de cuentas las drogas, si no agarramos la onda, así los chavitos que están dentro de la sala de terapia ahorita y los loquitos ondeados y que les vale goma la vida y que no pasa nada. Y uno en su momento también, pues tuvo morro, pues, ¿verdad? Y viva la vida y rock and roll y no pasa nada. Y sí pasa, ya lo estaban diciendo, ¿no? Vas en el viaje, te quedas piratita como el que está ahí haciendo araques ahí en la sala de terapia y no pones atención, estás con la mente ausente y el cuerpo presente y pues aquí vamos a esperar, le vamos a esperar a que no agarre la onda, vas a tener que ir y volver si Dios te presta vida, si no, te vas a quedar en el camino. Entonces, yo quiero ser un ganador. Yo siempre lo he dicho, aquí en CREAS, hay puro ganador, hay pura persona que verdaderamente quiere cambiar su vida, ¿no? Entonces, en lo personal tomé la decisión de permanecer dentro de esto porque esto me ha estado dando una nueva forma de vivir, ¿verdad? Vivir sin drogas, enfrentar la vida tal como es y pues ya no seguir dañándome ni dañándome a las personas que verdaderamente han puesto su fe, su esperanza y su amor en mí y pues se lo regreso con las buenas acciones del día de hoy. Agradezco a todos y pues nada más bendiciones para cada uno de los CREAS, ¿verdad? Porque todos somos CREAS. Saludos, Carlos, y saludos a los psicólogos. Gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos todas estas cosas tan positivas que al modo de un adicto, pues ahora lo estamos aprendiendo por la parte profesional. Gracias, buen día. Gracias, señor Armando Peralta, por ese mensaje que nos da el compartir un poco de la experiencia que tuvo que vivir, ¿no? En el proceso, que vive en el proceso todavía. Yo creo que, pues sí, no es grato aceptar y entender que somos unos enfermos, ¿no? Pero cuando lo logra entender uno, como que se quita uno un gran peso de encima, ¿no? Porque empieza uno empieza el programa a funcionar en uno mismo, ¿no? Por eso, pues, pues muchas gracias, señor Armando Peralta. Yo le deseo que tenga un buen día y que Dios lo bendiga. Yo creo que ya la Junta llegó a su feliz término. Le voy a ceder la palabra a la licenciada Mayra Almanza Flores, si gusta agregar algo más a esta videoconferencia. Hola, ¿qué tal nuevamente? Muchas gracias. Pues bueno, nada más para cerrar, me gustaría dejarles una frase que dice así: la aceptación es hacer las paces con tu realidad. ¿De acuerdo? Suena fácil, yo sé, como bien lo comentamos, no es fácil, pero permítanselo, chicos, chicas, empezar a trabajarlo. Es el primer paso. Primero, lo primero, no lo olviden. Y pues bueno, agradecida con esta oportunidad desde Casa CREAD Jutepec para todas las casas CREAD. Muchas gracias y bueno, ánimo y adelante, compañeros. Bendecido día. Gracias, licenciada. Que Dios la bendiga y enhorabuena para todos y todas los que estuvieron presentes en esta videoconferencia, casas hermanas, familia que nos acompañaron. Pues todos somos CREA. Que Dios los bendiga y pues nos llevamos una gran tarea el día de hoy, el de aceptar nuestra enfermedad. Ánimo y adelante. Bendiciones para todos. Gracias. Hasta luego, ánimo.